Tenemos una experta ahora para justamente preguntar y ahondar sobre esto, las motivaciones, lo que lleva a que estemos en esta circunstancia. Graciela Raumaspe de Pilnik, bienvenida al Espejo. Graciela, ¿qué nos podés decir de todo este panorama mundial que nos tiene realmente en incertidumbre? Muchísimas gracias, Marisa y Diego, por la amable invitación. Antes de dar respuesta de las motivaciones, quisiera agregar algo a lo que ustedes ya mostraron. Sí. Y es que no se muestra la situación de los discapacitados en Ucrania, que el 90% de los discapacitados estaban institucionalizados. Al generarse la guerra, han quedado totalmente desprotegidos porque las familias no los pueden cuidar ni contener. Claro. Y ese es un dato que me parece importante que podríamos comenzar también a tener en cuenta. Sí. En cuanto a las motivaciones, yo creo que por parte de Putin, indudablemente, él tiene una concepción geopolítica muy fuerte. La tuvo y la tiene, basada en varias doctrinas. Una de esas doctrinas probablemente es la del Ruski Mir, o sea, la posibilidad de la reconstrucción de la Rusia histórica, que podría justificar esto. Otra es la del Lebensraum, asociada con otra que se llama del Mare Nostrum. ¿Esto qué es? Generar nuevos espacios que le diesen la posibilidad de algo que para Rusia es fundamental, que es la salida a los mares cálidos. Ya controla el mar de Azov, controla el Mar Negro y tiene salida por el Bósforo y Dardanelos al mar Mediterráneo. O sea que Putin ya logró su objetivo. Si bien es cierto, tiene tomado 1/5 del territorio ucraniano, que es una región estratégica, que es la región del Donbass, Lugansk, sí, etcétera, a él le interesa también dominar algunos sectores como son los sectores agrícolas, y de hecho ya hubo, ¿no es cierto?, ataques a esos sectores. Pero fundamentalmente lo que le interesa es poder dominar los mares, y ya lo logró. Es decir, en realidad Putin ya logró su objetivo. Esto te pregunto, sí, por eso se habla, ¿no?, de la nueva Graciela, Rusia. que sos especialista en política y en seguridad. En algún momento, cuando subió Donald Trump a Estados Unidos, se decía, bueno, la guerra ya va a pasar por una cuestión comercial. ¿Te acordás que estaban muy en puja la pelea de Trump con Xi Jinping por las cuestiones de importaciones y exportaciones? Entonces nos parecía que esto iba a ir quedando como una idea alejada, porque estas imágenes que vemos son parecidas a una Segunda Guerra Mundial, y decimos, no, eso ya no se iba a volver a ver. ¿Vos crees que hay una concepción que todavía Putin mantiene de ese imperialismo, digamos, que es por tierra, por seguir abarcando, recuperando tierras, mares, como decís? Es que la geografía sigue siendo una cosa un poco antigua, sí, ¿no? Sí, sí. A ver, cuando comenzaron a desarrollarse la carrera armamentística con el tema del desarrollo de los misiles, para ser utilizados con cabezas nucleares, ya fuese que pudiesen utilizarse armas de teatro, armas intermedias o armas intercontinentales, se comenzó a decir que la geopolítica tradicional, en donde se hacían invasiones por tierra, lo que estamos viendo ahora, no iba a existir más. No es verdad. La guerra de Rusia con Ucrania hoy es una guerra de trincheras. O sea, no es una guerra, hasta ahora, de misiles nucleares. Es una guerra de trincheras. Respondiendo a la pregunta de ustedes, lo más tradicional de la guerra. Claro. E incluso ahora hay problemas adicionales, como por ejemplo, ¿cuál es la crisis que en este momento tiene Ucrania y que Occidente no le puede responder? La falta de municiones. ¿Qué es lo que está pidiendo Zelensky a Occidente? Carros de combate. Y entonces por eso los Leopard de Alemania, los otros de Estados Unidos, los otros de Gran Bretaña,
que ya les han prometido y les van a mandar carros de combate porque esa es una guerra tradicional sobre la cual está montada ahora la guerra. Ahora bien, el tema es, o una de las grandes preguntas que quedan, es si llegan a utilizar armas nucleares. Claro. Ahí volvemos de nuevo al tema. Si llegan a utilizar armas nucleares, no van a empezar con las armas intermedias que tienen un rango de hasta 5.000 kilómetros o las armas intercontinentales. Lo que van a usar son las armas de teatro, como se usó en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, utilizarán bombarderos que llevan armas nucleares, las tiran en un lugar determinado, cubren un radio de 100 y pico, lo que fuere de kilómetros, y eso es lo que se utilizaría. No desatarían, o no podrían, o no deberían desatar una guerra nuclear de gran magnitud, porque ahí sí, digamos, el mundo está verdaderamente en peligro. Sí. Claro. Pero por eso también Zelensky está pidiendo los F-16, que es una instancia posterior a esto que estamos viviendo, que es la guerra de trincheras. Los F-16 o algunos otros caza son importantes porque eso le posibilitaría a Zelensky hacer un barrido de un sector determinado para interceptar los aviones que pudieran venir eventualmente de Rusia. Porque si ya comenzamos con eso, estamos hablando de una segunda fase, que es una segunda fase en donde ya ahí sí entraría la OTAN propiamente en el combate y en donde probablemente se generalice esta guerra. Porque Sí, perdón, recordemos que la Segunda Guerra Mundial, desde que empezó el primer ataque hasta que terminó siendo guerra mundial, pasaron muchos años, 4 o 5 años. Bueno, quizás esta sea la historia, ojalá que no. Vos estás hablando de todo el armamento que están pidiendo, esto no termina más. Y vos decís algo importante, el tema económico también, porque Ucrania, muchos no lo teníamos tan presente y descubrimos que es un granero del mundo, como Argentina que es el granero del mundo, comparable con la Pampa Argentina y que realmente genera muchísimos alimentos, ¿no? Además de la estrategia marítima, bueno, Ucrania también es un punto estratégico para Rusia, ¿no? No, y aparte que al dominar ahora Rusia los mares, han tenido que hacer acuerdos para poder exportar granos para poder subsistir Ucrania. Exacto. O sea que la guerra comercial está involucrada, aparte de lo que es la guerra energética, del corte de suministro hacia Europa, del gas, etcétera, etcétera. Es decir, la guerra tiene más dimensiones, pero hay otro elemento, quizás a lo mejor no te respondió alguna pregunta del principio, pero quizás hay otro elemento, es si China va a entrar o no Claro. en la guerra. ¿Por qué razón? A China no le interesa entrar en la guerra. ¿Por qué no le interesa? Porque tiene otro problema que verdaderamente para ellos es serio, que es el problema con el mar meridional de China, en donde ahí se está disputando verdaderamente el espacio marítimo con varios países y en donde Estados Unidos no quiere que controle exclusivamente China, pero aparte porque quiere recuperar China-Taiwán. Claro. Claro. Entonces, en Y realidad... todas esas son las áreas donde derivan todo el comercio exterior en barcos, en esa parte. Claro, en claro. esa si salida China de entra en China. una es guerra, muchos estrategia. especialistas decían que muchísimos países dejan de comprarle y el Made in China le provocaría a ellos también, porque ahora está todo tan globalizado, Claro. pérdidas millonarias, ¿no? Pérdidas millonarias, y ahí hay una disputa muy grande porque hay un triángulo estratégico que viene desde la Segunda Guerra Mundial, que es Corea del Sur, Japón Claro. y Taiwán. Claro. Ese es un triángulo que domina a Estados Unidos, Ujú. en donde China lo quiere desplazar y de paso lo quiere desplazar también Rusia. ¿Por qué? Porque eso le da posibilidades de salida al Pacífico. Exacto. Y Estados Unidos tiene costas sobre el Pacífico. O sea que acá vuelve a recrearse, si China tiene problemas con Estados Unidos, vuelve a recrearse el tema de Hiroshima y Nagasaki, que fue lanzada desde esas bombas por parte de Estados Unidos para que Rusia perdiese hegemonía sobre ese sector. Pero volviendo al tema, a China no le interesa entrar en la guerra. Claro. A Y lo lo sumo- mejor que puede pasar quizás es que no ¿Cómo? le interese.
Y sí, Y lo mejor que puede pasar quizás que no le interese entrar en la guerra. Sí, sí, sí. Porque además el método de expansión chino es otro, no es la guerra, salvo el caso de Taiwán. El método de expansión que ustedes lo han mencionado es el comercial. El comercial. Claro. Para eso ha diseñado la financiación de puertos y financiación de terminales de todo tipo, tanto en Eurasia como en África y también en América Latina, a los efectos de ¿qué? De poder hacer circular sus mercancías, que es su fuerte. Sí, acá en China, Sí, sí, China sí. está haciendo acuerdo Sí, también con sí, Alberto sí. Fernández, con el presidente Alberto Fernández. Bueno, Graciela, en definitiva, porque nos quedamos sin tiempo, Sí. ¿no? Podremos hablar un montón más, pero y muy interesante. Se están armando más, esto no va a terminar, por más que pida el Papa Francisco, que pida el que sea, al contrario, esperemos que no se convierta en una tercera guerra mundial, pero en la historia siempre se fueron gestando durante muchos años. Vamos al primero, algo impensado quizás para Putin o para muchos, hasta para Ucrania. El presidente Zelensky dice, yo tampoco puedo creer que estemos resistiendo tanto, y cada vez, de un lado y del otro, se están sintiendo más, viendo los nacionalismos, ¿no? Y bueno, eso va a hacer que también no haya nada vía diplomática imposible. Y un detalle importante, en Rusia y en China, en Rusia y en Ucrania, lo que importa es el cristianismo ortodoxo, Claro. y no el cristianismo católico, así que más allá de los pedidos de bien intencionados del Papa Francisco, lo que pesa y que ha dado fundamento a Putin para lanzarse a la guerra ha sido el premier, digamos, de la Iglesia ortodoxa en Rusia. Exactamente. Graciela, muchas gracias. Por Muy favor. amable, ¿eh? Muchísimas gracias, muy valorable la palabra de Graciela con toda la información que Queremos nos trajo. tener esta síntesis de un año de la guerra porque lamentablemente esto va a seguir y ojalá la vía diplomática fuera la forma de resolver las cosas, pero evidentemente no va a poder ser. Sin duda, la paz sería el mejor camino, pero está muy lejos de la realidad.